Maple Street Café, un pequeño restaurante escondido bajo los robles cubiertos de musgo de Savannah, Georgia, apenas comenzaba a llenarse de comensales, cuando un hombre con una sencilla camisa gris y vaqueros desgastados entró por la puerta. Para cualquier otro, parecía otro cliente cansado que huía de la lluvia vespertina. Pero detrás de esos tranquilos ojos azules se encontraba Eisen Caldwell, el multimillonario fundador de Caldwell Culinary Group, uno de los mayores imperios de restaurantes del sur. Nadie sabía la verdad, ni siquiera el personal con el que estaba a punto de reunirse. Eisen no estaba allí para ser atendido. Estaba allí para averiguar por qué una de sus propiedades favoritas, el café que construyó a partir de las antiguas recetas de su madre, se estaba derrumbando lentamente. La camarera, que se acercó a su mesa, tampoco lo reconoció. Su placa con el nombre decía Grace Turner, y se movía con una confianza que no encajaba con la energía cautelosa de los demás. Su sonrisa fue rápida, pero no ensayada. «Pareces cansado», dijo, dejando un menú sobre la mesa. Esas 3 palabras le impactaron como un secreto leído en voz alta. Cansado. Nadie se había atrevido a decírselo a la cara en años. Soltó una leve risita. «Tal vez un poco». «¿Café?», ofreció. «La nuestra es lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, o al menos al dueño de este lugar». Casi se rió de la ironía. «Entonces tomaré 2 tazas». Grace sonrió y se marchó. Eisen la observó moverse con agilidad por el comedor, saludando a los clientes con chistes y aligerando el ambiente tenso. Los demás empleados parecían asustados de algo o de alguien. Tenían los hombros encogidos y sus voces eran susurros. Y fue entonces cuando una voz aguda resonó en la habitación. «Turner, ¿te dije que charlaras con los clientes?» Eisen alzó la vista. Un hombre de unos 40 años, Mark Simmons, el gerente, estaba de pie con los brazos cruzados con una mueca que podría cortar la leche. Grace se giró lentamente, sin soltar su libreta. «Yo estaba atendiendo a Mark. Eso es lo que hacen las camareras». «No te pongas respondona conmigo», ladró. «¿Crees que los clientes vienen aquí por tus chistes?» La habitación quedó en silencio. Los nudillos de Grace se pusieron blancos alrededor de su pluma, pero no apartó la mirada. «Tal vez vengan aquí buscando un poco de amabilidad», dijo en voz baja. «Algo que parece faltar en este lugar». Algunos comensales reprimieron risas nerviosas. El rostro de Mark se puso rojo carmesí. «Cuidado con lo que dices o acabarás sirviendo café en la acera». La mandíbula de Eisen se tensó. Su instinto le decía que despidiera a Mark en el acto, pero no pudo. Aún no. Necesitaba ver hasta qué punto llegaba la podredumbre. Grace se volvió hacia la mesa de Eisen, todavía sonriendo como si nada hubiera pasado. «Disculpen el drama. La gerencia cree en la motivación a través del miedo». «Parece que crees en la motivación a través del coraje», respondió Eisen en voz baja. Sus labios se curvaron. «Bueno, alguien tiene que hacerlo». Por primera vez en meses, Eisen se encontró sonriendo de verdad. Grace no tenía ni idea de con quién estaba hablando, y tal vez eso era lo que hacía que su honestidad resultara tan desconcertante. No intentaba impresionar a nadie, simplemente estaba sobreviviendo. Cuando ella le trajo la cuenta, Eisen deslizó una generosa propina debajo del platillo. Grace se quedó paralizada. «Esto debe ser un error». «No lo es», dijo. «Considéralo un agradecimiento por recordarme que expresar tu opinión aún es gratis». Su risa fue suave, un poco sorprendida. «De nada, misterioso desconocido. Vuelve cuando quieras». Él sostuvo su mirada. «Antes de lo que piensas». Afuera, había dejado de llover. El resplandor de neón del Maple Street Café se reflejaba en los charcos mientras Eisen caminaba hacia su coche. Detrás de él, a través del cristal,
Vio a Grace recogiendo las mesas mientras Mark fruncía el ceño desde la puerta de la cocina. La visión lo convenció. Mañana, no sería cliente. Sería camarero. A la mañana siguiente, el horizonte de Savannah brillaba bajo la luz del sol que entraba a raudales en la oficina de Eason. Su asistente, Ryan Parker, casi deja caer su tableta cuando Eason anunció: «Necesito un favor. Consígueme un trabajo en el café de la calle Maple. Nadie puede saber quién soy». Ryan parpadeó. «¿Estás bromeando?» «No. Diles que me llamo Jack Price. Di que estoy desempleado y necesito trabajo. Quiero ver la verdad desde dentro». «Señor, va a fingir ser camarero». Eason sonrió levemente. «No fingir, aprender». Al mediodía del día siguiente, el multimillonario entró por la puerta trasera del café con vaqueros descoloridos, una sencilla camisa blanca y zapatos que costaban menos que un café con leche. Grace casi chocó con él, con una taza de café en una mano y la mochila colgada al hombro. «¿Otra vez tú?», exclamó riendo. «¿Qué haces cerca de la entrada del personal?». Él vaciló. Conseguí un trabajo aquí. Soy el nuevo camarero». Los ojos de Grace se abrieron de par en par y luego soltó una carcajada. «¿Eres camarero? Oh, esto sí que tengo que verlo». «No te preocupes», dijo Eason con fingida seriedad. «Aprendo rápido». «Claro que sí», bromeó, empujando la puerta para abrirla. «Vamos, novato. Veamos si sobrevives a tu primer turno». Dentro de la sala de descanso olía a tostadas quemadas y agotamiento. Grace le presentó al personal, entre ellos a una cocinera tranquila llamada Elena. 2 universitarios lavando platos, y nadie lo suficientemente valiente como para sostenerle la mirada durante mucho tiempo. Se ató el delantal al revés. Grace soltó una carcajada. «Vas por muy buen camino, Jack». La primera hora fue un caos. Eason dejó caer cucharas, derramó sopa y casi chocó con un cliente que llevaba café caliente. Grace aparecía cada vez como un ángel guardián con una sonrisa burlona. «Sujeta la bandeja por la parte inferior, no por los lados. Caminas como si fuera una bomba a punto de explotar». «Eso parece», murmuró. «Relájate. Estás sirviendo el almuerzo, no desactivando explosivos». A mediados de la cocina, el personal había dejado de reírse disimuladamente y comenzó a vitorear cada vez que Eason lograba entregar un pedido sin desastre. Grace aplaudió burlonamente. «Miren eso. Mi pequeño aprendiz sobrevivió 2 horas», dijo sonriendo. «Estás disfrutando demasiado de esto». «Sin duda. Ver a un hombre adulto forcejear con botellas de ketchup es mi nuevo pasatiempo favorito». Pero incluso mientras ella lo provocaba, Eason notó la tensión que se escondía tras su risa. Cada vez que Mark entraba en la habitación, su postura se ponía rígida. Cuando le ladró a otra empleada, una joven cocinera que, casualmente estaba embarazada, los ojos de Grace se oscurecieron de ira. «Muévete más rápido», espetó Mark. «Si no puedes con el trabajo, quédate en casa con tu pan». Los ojos del cocinero se llenaron de lágrimas. Eason apretó con fuerza la bandeja, pero la mano de Grace rozó ligeramente su brazo. «Ahora no», susurró. «La despedirá si intervienes». Eason apretó la mandíbula. Todos sus instintos le gritaban que revelara quién era realmente, que echara él mismo a Mark, pero eso lo arruinaría todo. Se obligó a respirar. No se saldrá con la suya para siempre. Grace esbozó una pequeña y triste sonrisa. La gente como él siempre hace lo mismo hasta que alguien finalmente se planta. Esa noche, cuando cerró el café, Eason se quedó atrás, tomando notas en una pequeña libreta negra. Mark Simmons, abuso verbal, humillación pública del personal, miedo a la moral. Escribió otra línea debajo.
Valor de Grace Turner bajo fuego. Cerró el cuaderno de golpe y miró por la ventana la calle tenuemente iluminada por la música. Probablemente, Grace estaba esperando en algún lugar afuera el último autobús que la llevaría a casa. Agotada pero aún sonriente. Se susurró a sí mismo: no tendrás que luchar solo por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Grace encontró una pequeña caja en el mostrador cerca de las taquillas del personal. Dentro había una sola taza de café con una nota para quien mantiene vivo este lugar. Miró a su alrededor, con una sonrisa a medias, una expresión entre la sonrisa y la desconfianza. Buen intento, novata, murmuró, guardando la nota en el bolsillo de su delantal. Eason, desde el otro lado de la habitación, fingió estar ocupado limpiando mesas. Pero por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. ¿Crees que la bondad de una sola persona puede cambiar un lugar tóxico como ese? Al final de su primera semana como camarero, Eason había aprendido dos cosas. Grace Turner era el alma del Maple Street Café y Mark Simmons su veneno. Cada turno era una prueba de resistencia, una en la que la bondad y la crueldad luchaban por el mismo aire. Grace cargó con el café sobre sus hombros, cubriendo turnos extra, consolando al personal más joven y absorbiendo cada insulto que Mark le lanzaba sin dejar que apagara su calidez. Eason nunca había visto una resiliencia como esa, ni en las salas de juntas, ni en acuerdos multimillonarios. Una noche, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas, Grace estaba reponiendo las servilletas cuando Eason finalmente preguntó: ¿por qué te quedas aquí? Podrías trabajar en cualquier sitio. Ella sonrió levemente sin levantar la vista. Porque este café era el lugar favorito de mi madre antes de fallecer. Solía traerme aquí todos los domingos después de misa. Dijeron que sus panqueques sabían a esperanza. Su voz se quebró ligeramente. Cuando ella enfermó, prometí que algún día haría brillar este lugar de nuevo. Pero los sueños no pagan las facturas médicas, así que, por ahora, simplemente lo mantengo en marcha. A Eason se le oprimió el pecho. Tu madre falleció hace 2 años. Cáncer. Todavía estoy pagando lo que no cubrió el seguro. Ella lo miró, con ojos dulces pero intensos. Pero encontraré la manera. Siempre lo hago. Quería decirle que podía saldar todas sus deudas antes del amanecer. Pero sabía que si lo hacía, ella vería lástima donde él quería expresar gratitud. Grace no quería ser rescatada. Ella quería respeto. Al día siguiente, la cafetería estaba más concurrida de lo habitual. Un grupo de turistas de Atlanta había reservado el almuerzo. Eason y Grace iban de mesa en mesa mientras Mark daba órdenes a gritos desde el mostrador, su voz abriéndose paso entre el murmullo de risas y el tintineo de los platos. Cuando un cliente se quejó de que la sopa estaba fría, Mark se acercó furioso, agarró el tazón de la bandeja de Eason y lo estrelló contra la basura. ¿Crees que te pago para que la cagues? Está bien, dijo Eason con calma, intentando no dejar ver el fuego que crecía en su interior. No está bien, espetó Mark, señalando a Grace con el dedo. Y dejaste de sonreír como si esto fuera una broma. Se supone que debes liderar, no coquetear. La habitación quedó en silencio. Grace se quedó paralizada, y la humillación se reflejó en su rostro a mitad de camino. Ya basta, dijo Eason con voz baja pero firme. Ella es la razón por la que los clientes vuelven aquí. Mark se rió. Ah, así que el novato se cree un héroe. Te informo, amigo, estás a un paso de volver a la calle. Eason apretó los puños, luchando contra el impulso de deshacerse de su disfraz en ese mismo instante. Pero los ojos de Grace le suplicaron de nuevo, la misma advertencia silenciosa de antes. No lo arruines todavía. Esa noche, al cerrar el local, Grace dijo en voz baja: gracias por defenderme.
Pero no puedes ganar todas las batallas. La gente como él tiene poder. La gente como él, respondió Isen, solo tiene poder hasta que alguien se lo quita. Una semana después, se produjo un giro inesperado. Un periódico local anunció en un artículo de la revista Southern Payette que el ganador de un concurso regional de cocina recibirá $10,000. Durante el almuerzo, el personal no paró de hablar del tema, pero Grace solo sonrió con tristeza. ¿Por qué no intentarlo?, preguntó Isen. Porque no puedo pagar la cuota de inscripción, y aunque pudiera, ¿quién cubriría mis turnos? Dudó. ¿Y si alguien te patrocinara? Grace se rió. Tú, voluntario novato. Pensaba que apenas podías llevar la sopa sin derramarla. Tal vez tenga talentos ocultos, dijo a medias, sonriendo. Inclinó la cabeza, estudiándolo. Eres raro. Sabes que no hablas como nadie que haya conocido. Ya me lo habían dicho antes de que lo admitiera. A la mañana siguiente, Isen pagó en secreto su cuota de inscripción a su nombre, dejando una nota que decía: «Alguien cree en ti. Demuéstrales que tienen razón». Cuando Grace lo encontró, corrió por la cafetería, con las mejillas enrojecidas por la incredulidad. «Jack, ¿hiciste esto?». Él solo sonrió. «Supongo que nunca lo sabrás». Durante días, practicó fuera de horario laboral usando restos de la cocina para perfeccionar su receta. Un rosado de limón y romero con aroma a luz solar. Isen se quedaba a probarlo, ofreciendo sugerencias torpes mientras admiraba en secreto su talento. Una noche, ella se giró hacia él con harina en la mejilla y le dijo: «Eres la primera persona que me ha hecho sentir suficiente». Él casi se quebró, y casi le reveló su identidad. Pero no pudo. Todavía no. Llegó el día del concurso. Grace cocinaba como si la voz de su madre guiara sus manos. Cuando los jueces anunciaron los resultados, obtuvo el segundo lugar, pero, aún más importante, se ganó al público. Los reporteros le tomaron fotos mientras sonreía, aferrada a su trofeo. Isen aplaudió desde atrás, con el pecho henchido de orgullo. Pero la celebración no duró. Esa noche, un periodista del Savannah Gazette publicó un artículo titulado: «El multimillonario Isen Caldwell se infiltra como camarero en su propio restaurante». El artículo incluía fotos de Isen con su delantal limpiando mesas junto a Grace. A la mañana siguiente, se desató el caos. Mark irrumpió en el café, dejando caer el periódico sobre el mostrador. «Nos engañaste», gritó. «Me hiciste quedar como un idiota». Grace miró fijamente la foto de la portada, pálida. Se giró hacia Isen, con incredulidad y una mueca de traición. «¿Es verdad? ¿Eres tú?». Isen dio un paso al frente. «Grace, déjame explicarte». «Explícame». Su voz tembló. «Les mentiste a todos. A mí. Necesitaba ver la verdad por mí mismo», dijo en voz baja. «Quería entender en qué se había convertido este lugar». «Así que nos usaste», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «¿Acaso todo esto era solo un experimento de un rico?». Dio un paso más cerca, desesperado. «No, tú lo cambiaste todo para mí». «Te lo juro, Grace, no lo hagas», dijo ella bruscamente. «Sea lo que sea esto». Se acabó. Se arrancó el delantal y salió bajo la lluvia torrencial, dejando a Isen plantado en medio del café mientras el personal la observaba en un silencio atónito. Cuando la puerta se cerró tras ella, el sonido resonó como un veredicto. Más tarde esa noche, Isen estaba sentado solo en su ático, mirando el artículo enmarcado en su teléfono. El mundo lo elogiaba por reconectar con sus raíces, lo llamaban el multimillonario humilde. Pero él no sentía más que vergüenza. Se había infiltrado para arreglar su restaurante. En cambio,
Había destrozado a la única persona que le recordaba lo que era la decencia. La lluvia resbalaba por la ventana, reflejando las luces de la ciudad como lágrimas borrosas. Isen susurró en el vacío: ¿cómo puedo arreglarlo cuando la honestidad llega demasiado tarde? ¿Crees que Grace debería perdonar a Isen después de lo que hizo? ¿Le darías una segunda oportunidad a alguien como él o te alejarías para siempre? La tormenta sobre Savannah duró 3 días. La lluvia caía a cántaros, inundando el Maple Street Café hasta que el viejo letrero parpadeaba como un latido. Dentro de su oficina acristalada en Caldwell Culinary Group, Isen contempló el horizonte y se sintió más vacío que el primer día que construyó su imperio. Cada correo electrónico, cada llamada de la prensa, cada mensaje de felicitación por su valentía no hizo más que profundizar el silencio que dejó la ausencia de Grace. Ryan, su asistente, entró silenciosamente con una tableta. Señor, la reunión de la junta directiva comienza en 10 minutos. Esperan que usted se pronuncie sobre la publicidad. Cancélalo, dijo Isen sin volverse. Ryan dudó. Eso no se verá bien. La gente piensa que eres un héroe. Isen soltó una risa amarga. Entonces se quedan ciegos. Yo soy la razón por la que la única persona que creía en este lugar se marchó. Esa noche, mucho después de que las luces de la ciudad se atenuaran, Isen condujo solo bajo la lluvia de regreso al Maple Street Café. Aparcó fuera, mirando fijamente las ventanas oscuras. Compró este edificio como homenaje a su difunta madre, pero en algún punto del camino, se había convertido en un monumento al ego. Salió, caminó hacia la puerta y la abrió. Dentro, el silencio estaba cargado de recuerdos. El aroma a café y romero aún persistía. Casi podía oír la risa de Grace resonando a través de las paredes. Lentamente, encendió las luces. En el mostrador aún estaba la pequeña nota que ella le había dejado una vez. Algunas personas necesitan un motivo para sonreír. Sé ese motivo. Se sentó en su mesa favorita y susurró: tú fuiste la razón, Grace. Al amanecer, ya se había tomado una decisión. Si la honestidad lo hubiera destruido todo, solo una honestidad más profunda podría reconstruirlo. 2 semanas después, el café reabrió, pero no para el negocio. Isen había invitado al personal, a la prensa y a media Savannah a lo que él llamó el desayuno de la verdad. Sin pancartas corporativas, sin trajes elegantes, solo el de pie detrás del mismo mostrador donde Grace una vez sirvió café. Comenzó sin guión. Hace unas semanas vine aquí haciéndome pasar por otra persona. Pensé que el disfraz me mostraría la verdad, pero lo que encontré fue a una mujer que ya la había vivido. Grace Turner me mostró lo que significa el coraje. Ella no sabía quién era yo y no le importaba. Ella se enfrentó a la crueldad, superó el dolor, y mantuvo a flote este café cuando yo no lo merecía. Así que hoy no les pido su respeto. Pido perdón. La multitud guardó silencio. Algunos periodistas intercambiaron miradas, sin saber si aquello era estrategia o sinceridad, pero la voz de Isen temblaba, y la sala podía sentirlo. Estoy convirtiendo el Maple Street Café en un restaurante propiedad de los empleados. Todos los trabajadores aquí participarán de su éxito, y el primer nombre en la lista de propietarios, si alguna vez decide regresar, será Grace Turner. Estallaron los aplausos, tímidos al principio, luego más fuertes. Aún así, la mirada de Isen recorrió la habitación. Ella no estaba allí. Después del evento, cuando todos se habían ido, él se quedó a limpiar, desinfectando las mesas como ella solía hacerlo. Se sorprendió susurrando de nuevo: te mereces el mundo, Grace. Solo espero que estés en algún lugar buscándolo. Él no sabía que ella estaba más cerca de lo que pensaba. Grace se había marchado de Savannah después de que se publicara el artículo. Con el dinero del premio del concurso de cocina,
Compró un pequeño camión de comida y pintó su nombre en letras rojas llamativas, la cocina de Grace. Todas las mañanas, aparcaba cerca del parque municipal donde servía comidas a los trabajadores del hospital y a las familias que no podían permitirse mucho. La noticia de un camión de comida regentado por la camarera que una vez se enfrentó a un gerente tirano se extendió rápidamente. Meses después, en una cálida tarde de primavera, un todoterreno negro se detuvo junto a la acera. Eason salió sin traje, solo con una camisa gris y vaqueros, igual que la noche en que se conocieron. Grace se quedó paralizada, con el cucharón en la mano. «Estás muy lejos de Maple Street», dijo con cautela. Sonrió, inseguro, esperanzado. Tenía antojo de café. «El tuyo siempre supo mejor», dijo cruzándose de brazos. «Usted tiene todo un imperio del café, señor Caldwell». «Estoy intentando no ser él ahora mismo», dijo en voz baja. «Solo Eason». El silencio se prolongó. Entonces Grace suspiró y dejó el cucharón sobre la mesa. «Escuchaste a mucha gente haciéndose pasar por otra persona». «Lo sé», admitió. «Y he dedicado cada día a intentar arreglarlo. Convertí la cafetería en una cooperativa. Ahora todos los que están allí son copropietarios». Su mirada se suavizó un poco. «Tú lo hiciste. Lo hice por ti», dijo. «Me recordaste que el éxito no significa nada si pierdes a las personas que le dan sentido». Grace lo estudió durante un largo rato. «No estoy segura de si puedo volver a confiar en ti. Entonces déjame ganármelo. No con promesas, simplemente estando presente». Dudó. ¿Podría ayudar aquí alguna vez? Sin cámaras, sin títulos, solo un tipo que quiere volver a servir. Soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «De verdad que no te rindes, ¿verdad? No cuando se trata de algo real». Las comisuras de sus labios se elevaron. «De acuerdo, puedes lavar los platos, pero te advierto que no tolero a los hombres ricos que no saben usar jabón». Sonrió, sintiendo un gran alivio. «Trato». Las semanas volvieron a convertirse en meses. Juntos, dirigieron la cocina de Grace, sirviendo comidas, riéndose de las patatas fritas quemadas y construyendo algo mucho más humilde, pero infinitamente más humano que cualquiera de los restaurantes de Eason. La gente empezó a reconocerlo, pero esta vez no se escondió. Se presentó con orgullo como su asistente. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el parque, Eason miró a Grace y le dijo: «Hay algo que he querido preguntarte desde la noche en que me ofreciste café». Grace arqueó una ceja. «Si se trata de un aumento de sueldo, la respuesta es no». Sonrió con nerviosismo. «No. Se trata de una colaboración, no solo en los negocios». Se le cortó la respiración. «¿Hablas en serio? Nunca he estado más seguro. Sin disfraces, sin secretos, solo tú y yo construyendo algo honesto». Los ojos de Grace brillaban con lágrimas. Miró a la pequeña multitud reunida alrededor de las familias que iban en el camión, niños habituales que habían llegado a quererlos a ambos, y susurró: «Está bien, Eason, pero si esto sale mal, seguirás lavando platos». Él rió, atrayéndola hacia sí mientras la multitud vitoreaba. Por primera vez en años, se sintió libre, no por el éxito, sino porque finalmente había obtenido el perdón. Esa noche, aparcaron el camión de comida frente al Maple Street Café. El letrero había sido recién pintado, pero debajo colgaba un pequeño añadido en armonía con la cocina de Grace. Eason la miró y escuchó su voz suave. «Le devolviste la vida a este lugar». Grace sonrió, apoyándose en él. «No, ambos lo hicimos. Pero primero tenías que perderlo todo para ver lo que realmente importaba». Él asintió. «Tal vez eso sea realmente el amor, ver la verdad sin disfraces».
Las luces del café brillaban cálidamente contra la de la noche. En algún lugar a lo lejos, se oía música procedente de un bar cercano, mezclado con risas y el olor a pan recién horneado. Isen miró a Grace de reojo, y su mano encontró la de ella. «Estamos en casa», dijo. Y esta vez, no apartó la mirada. «¿Crees que el amor merece una segunda oportunidad después de una traición? ¿Habrías perdonado a Isen si tú fueras Grace? Si esta historia te ha conmovido, deja el comentario número 100 a continuación y dime desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber a qué país llegó esta historia. Y si crees que la bondad aún puede cambiar un corazón, comparte esta historia para que más personas puedan sentirla.